orienté mi investigación hacia el estudio de los terremotos. Entonces, ¿cuáles eran los factores cosmobiológicos que predisponían y desencadenaban los terremotos en el mundo, en la Tierra? Bueno, fue un estudio todavía, digo que lo inicié, continúo, falta todavía mucha información, pero hubo datos tan importantes donde al poder, si podemos llegar a hacer la metodología para hacer un pronóstico de cuándo va a ocurrir un terremoto y en qué zona del planeta va a ocurrir, pues mira, la función social de la cosmobiología se está cumpliendo y es mucho lo que estamos haciendo en esa rama. Para mí el gran enigma de la cosmobiología siempre ha sido esa unión entre lo que sería el macrocosmos y el individuo, ya que desde muchas escuelas psicológicas nosotros podemos observar la gran influencia que existe entre imágenes primordiales o imágenes colectivas, como serían los planetas, los símbolos zodiacales, los aspectos y la configuración psíquica y social de los seres humanos. Pero sin embargo, existe siempre esa tendencia a investigar lo que es esa conexión o esa conjunción entre lo que son los elementos celestes y lo que son los elementos psíquicos del ser humano. En mi caso, la investigación acerca de ese enigma me llevó a estudiar diferentes aspectos de la cosmobiología, estableciendo puentes con otras ramas del conocimiento. Fue así como, por ejemplo, en mis primeras etapas investigativas, estudié lo que era la cosmobiología y el inconsciente o el psicoanálisis. En esa etapa utilicé las imágenes relativas a los sueños para encontrar esa convergencia y observé fenómenos muy interesantes en donde muchas imágenes psíquicas u oníricas tenían un equivalente simbólico con conjunciones, aspectos, desplazamientos de diferentes planetas y obviamente me dio pie a establecer de que de alguna forma u otra esa conexión o esa vinculación se mantenía. Después me aboqué a estudiar diferentes imágenes arquetípicas, como lo comenté, los planetas, los símbolos zodiacales y su relación con las diferentes mitologías comparadas. Y por lo tanto me llevó a investigar sobre todo la mitología grecorromana y sus aportaciones o su vinculación, lo que era la estructura cosmobiológica. No es la función del cosmobiólogo decir qué va a suceder en el futuro, sino cuáles son tus tendencias, cuáles son tus potencialidades. Y yo creo que esta es una de las funciones sociales que debe prevalecer y es el objetivo. En la medida en que nosotros nos aboquemos a estudiar, a investigar los fenómenos que existen, que nos rodean, y que no es más que satisfacer las necesidades para la humanidad, para todo el prójimo, es dar el servicio, es amor. Justamente la cosmobiología, si queremos darle un enfoque así como epistemológico, podemos utilizar la analogía del templo griego, ¿verdad? Entonces en ese templo griego tenemos los pilares, la base, y arriba entonces el frontispicio y el triángulo. En la base de la cosmobiología está la parte matemática, que es el sustento. Después tenemos que hay dos columnas que soportan este conocimiento. Aquí tenemos entonces las ciencias que aportan datos, que serían las ciencias, la astronomía, la astrofísica, son las que aportan datos para que esta ciencia se desarrolle. Y aquí tenemos al otro lado las ciencias sociales, ¿verdad? Y las ciencias donde se demuestra el hecho cósmico, ¿verdad? Para que esto se desarrolle. En el frontispicio tenemos la investigación cosmológica que sirve para que se desarrolle este conocimiento, y arriba coronando el templo griego estaría entonces en el ápice estaría la función social de la cosmología, porque estamos en una era donde lo fundamental es el ser humano, ¿verdad? Y todo tiene que estar enfocado en función del ser humano, hacia esa búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Hacia esa búsqueda del equilibrio y hacia ese trabajo para desarrollar el hombre de la nueva era, ese hombre, hombre, y cada vez más sensible, más humano, ¿verdad? Entonces,
La función social es justamente el fundamento de la cosmología y tiene que ver con el desarrollo de una serie de aplicaciones para que el ser humano viva mejor, ¿verdad? Para que desarrolle sus potencialidades mentales, espirituales. En la educación, por ejemplo, para poder aplicarlo en el sentido de la orientación vocacional, en el campo de la medicina para poder ayudar en el diagnóstico, ¿verdad? En el campo de la psicología para poder que sea un gran complemento con la psicología, para que entonces pueda haber una superación de los conflictos emocionales y psicológicos que pueden entre las personas, y en el campo de la creatividad para que los artistas desarrollen sus potenciales, ¿verdad? Hacia un arte trascendente, hacia un arte humano, hacia un arte espiritual, en el cual pues estamos orientados en este tiempo. Entonces la función social es el fundamento de esta ciencia en esta era de Acuario realmente. La cosmobiología es para la humanidad una ciencia espiritual que revela al hombre la interacción, su relación con el macrocosmos. El principio ontológico de la cosmobiología es holístico y el nociológico es hermenéutico. Si lo vemos desde el punto de vista etimológico, entonces sería cosmos, orden, belleza y totalidad. Bios, vida, pero entendida en el sentido universal, la vida como principio universal. Y logos sería pues el estudio. Ahora, si damos una definición un poquito más profunda, sería la ciencia que estudia las interrelaciones, las interacciones, las influencias de las energías entre el cosmos, el universo, la naturaleza, las sociedades y los seres humanos. El enfoque hacia la complejidad. Y realmente la cosmología también se presenta como el nuevo paradigma de la ciencia de los astros, la antigua astrología de más de 5.000 años de antigüedad. Y sería entonces un término, un concepto renovador para esta nueva era que estamos viviendo, la era del Aquarius. Y sobre todo, como esta es una era que tiene vigencia, que tiene resonancia y que tiene como epicentro telúrico a la América, como lo decían los habitantes Americua, la tierra de los vientos. Entonces eso se corresponde justamente con la era del Acuario, que sería la era del aire, ¿verdad? Donde el elemento del aire que tiene que ver con las comunicaciones, que es lo que prima en esta era. Y entonces pues la era del Acuario con la regencia de los 3 planetas, que serían Saturno, Mercurio y Urano, que representan los signos de la intelectualidad y del conocimiento, están entonces en resonancia directa con esta ciencia que se convierte en una ciencia puente, hace puente con las demás ciencias, se convierte en una ciencia marco y una ciencia de relaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias hacia ese desarrollo de ese valor acuariano de la síntesis. Porque como decía uno de los maestros, el doctor de la Ferrier, que Aquarius es una era con tonalidad vibrante en la síntesis. En ese sentido, pues, desde el punto de vista epistemológico y dialéctico, es una ciencia que permite que el ser humano haga síntesis. Ya no estamos en una era de análisis, sino de síntesis. Todo tiende a integrarse, ¿verdad? Y a obtener nuevos resultados hacia el trabajo de esa matesis que sería la trascendencia del humano. La cosmobiología para mí es haber logrado un camino, una vía para poder comprenderme más a sí mismo. La cosmobiología es además un elemento que se compagina y que no tiene ningún choque ni con religiones ni con líneas filosóficas, sino que por el contrario te permiten establecer la más estrecha relación tanto con el conocimiento académico como el conocimiento filosófico, como la inclinación religiosa o espiritual. Si tenemos el conocimiento de nosotros mismos, podemos decidir, podemos tomar la decisión de lo que va a hacer de nuestra vida, podemos afrontar los problemas de la vida de otra manera. Entonces, la cosmobiología para mí, de todo corazón, es unión entre la perfección de lo que existe en el cosmos, en la naturaleza, y la perfección que es el ser humano. Porque no todo ser quiere conocerse a sí mismo, es sumamente difícil. Porque somos perfectos, pero nos hemos perdido y desperdigado. Entonces podemos llegar a unir
a religar lo que es yo, a religar nuevamente con eso. Por tanto, la cosmobiología se nos presenta como una ciencia para preparar al hombre de la nueva era, a ese superhombre, a ese hombre más humano, que va a ayudar a que se genere en la Tierra la civilización de la cultura y la vida, ¿verdad? Trascendiendo esa civilización de la cultura de la muerte. Estamos en esa transición y entonces la cosmobiología juega ese papel fundamental para esa nueva civilización que está surgiendo en América y para el mundo.